Un cordial saludo para toda la audiencia de Enfoques 1A. Estamos aquí en directo desde la programadora 1A Televisión. Vamos a hablar a continuación de un tema de sustantiva importancia para todos los habitantes del departamento de Risaralda, norte del Valle, yo diría que parte del Tolima, Caldas, Quindío, el tema del hospital de alta complejidad y los servicios hospitalarios de la ciudad de Pereira, la crisis de la salud. Hay unos temas importantísimos para tratar en tema del bienestar de la salud de los habitantes de esta hermosa y espléndida región. Para ello tenemos un invitado muy especial que lo vamos a escuchar a continuación después de este importante mensaje de nuestro Aeropuerto Internacional Matecaña. Nada más y nada menos que el médico, administrador de empresas, ingeniero industrial. Bueno, yo creo que se ha pasado más parte de su vida estudiando que trabajando, aunque yo creo que también como trabajador, como persona esforzada desde muy temprana edad, construyendo su propia vida, el doctor Javier Darío Marulanda Gómez está aquí con nosotros en Enfoques 1A. Bienvenido, médico. Luis, muchas gracias. Un saludo muy especial a usted, con muchas ganas de venir al programa. Un saludo muy especial a todo el equipo de producción y a los risaraldenses que nos ven y que nos escuchan a través de 1A. Mil gracias, Luis. Bueno, doctor Javier Darío, lo primero es lo primero. La crisis del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, usted fue secretario de Salud en el primer gobierno de Víctor Manuel Tamayo Vargas y repite ahora nuevamente como secretario de Salud del departamento. Y yo recuerdo, porque estuve en esa reunión con el grupo llamado Veeduría Vigía Cívica, en la Universidad Libre Seccional Pereira hubo una reunión en la que yo estuve presente y grabé y tengo grabada toda esa reunión donde la Vigía Cívica de Pereira le presentó al gobernador y a usted que lo acompañó recién posesionado, tenían como 15 o 20 días de haberse posesionado. Le mostraron todos y cada uno de los contratos, de los serruchos, de la corrupción, de los hechos indebidos en materia de contratación en el Hospital Universitario San Jorge, algunos de ellos leídos uno a uno. Estremecedor, entre otras cosas, porque son recursos, nada más y nada menos que para la salud del departamento. ¿Cuánto hemos avanzado, cuánto hemos evolucionado, cuánto hemos solucionado este problema de la corrupción en el Hospital San Jorge? Luis, sí recuerdo ese día, recuerdo ese ejercicio académico que se hizo y gremial. Y usted lo acaba de mencionar, nosotros estuvimos hace 12 años en el Hospital San Jorge, yo estaba como secretario departamental de salud y la intervención que se hizo fue similar, pero habían otros actores diferentes. Era un convenio de desempeño del gobierno nacional y el hospital debía de cumplir unos indicadores financieros, administrativos y de resultado. Y digamos lo que lo logramos, porque si no teníamos que pagar una cuota que no era condenada, en ese entonces, hace 12 años, eran 2.600, 2.700 millones de pesos y no se alcanzaban los indicadores. Con el doctor Víctor Manuel Tamayo logramos que esa cuota fuera condonada los últimos 3 años y sacar al Hospital San Jorge de esa amenaza de una liquidación hace 12 años. Ahora, hace 2 años y medio, cuando retomamos y decidimos ingresar a la administración departamental nuevamente con el doctor Víctor Manuel Tamayo, encontramos un Hospital San Jorge con unas dificultades parecidas, pero con orígenes diferentes. Entonces el origen era más interno, había como lo planteó Vigía Cívico, que tenía un diagnóstico absolutamente claro y nos sirvió muchísimo porque esa fue nuestra gran hoja de ruta. Y nos pasamos a vivir al San Jorge, el gobernador cumplió y nosotros cumplimos. Empezamos, recuerdo, un 2 de enero despachando desde el San Jorge y duramos hasta que comenzó la pandemia, 16 de marzo, o sea, 2 meses largos despachando desde el Hospital San Jorge, tanto él como el equipo de salud y haciendo una intervención adentro muy puntual y nos ayudó muchísimo esa hoja de ruta que nos pasó Vigía Cívico. Teníamos problemas en los medicamentos,
Había ahí una serie de irregularidades en las compras y en la entrega de los medicamentos, habían problemas en los procesos de facturación, procesos en el tema de las compras, se compraba no al más eficiente y económico, sino habían un proceso de compras que se había derribado y no habían de alguna manera equipos organizados para comprar. Y poco a poco fuimos logrando mejorar con muchas dificultades, pero con el apoyo de las personas de adentro que quieren al Hospital San Jorge, mejorar los indicadores de funcionamiento administrativo, volver a recuperar sobre todo la credibilidad en el San Jorge por los mismos funcionarios, porque no creían en el San Jorge, estaban desmotivados, estaban aburridos, no creían en la institucionalidad. Eso fue importante. Entre paréntesis, ocurría con el San Jorge, estamos hablando hace 3 años. Sí, señor. Lo mismo que estaba pasando con la Carder. Así es. O sea, había gente que decía, a mí me da pena poner en mi hoja de vida que soy empleado del Hospital San Jorge, que soy empleado de la Carder. Funcionarios de allí mismo de adentro, ¿cierto? Obviamente diferentes a los que estaban haciendo todo el estado de corrupción de que estamos hablando. Así es, Luis. Y hay una cosa bien importante. El San Jorge se había quedado con un solo cliente, que era Medimás. No más con un solo cliente. Los demás clientes se habían ido por múltiples razones. Algunos se habían ido por tarifas, otros se habían ido por mal servicio, a otros les habían cerrado la puerta, pero tenía un solo cliente. Es decir, dependía de un solo giro, de un solo pagador. Y todos sabemos, los que trabajamos en la administración y en la gerencia, que usted debe de diversificar el riesgo. Y por eso es importante tener varios clientes, porque alguno puede colapsar y usted se puede quedar sin el flujo de caja que hoy es la vida de las empresas. No poner todos los huevos en la misma canasta. Así es, no poner los huevos todos en una sola canasta. Y así le pasaba al San Jorge. Si Medimás le pagaba, tenía con qué funcionar. Si Medimás no le pagaba, pues no tenía flujo de caja, no tenía recursos con qué funcionar. Y eso fue la primera tarea. Recuperar los clientes que se habían ido del Hospital San Jorge, recuperar los servicios. Había cerrado 84 camas. Y había cerrado servicios que habían sido como los servicios de hemodinamia, como los servicios quirúrgicos, muchos de ellos, cerrado por falta de algunos insumos, por falta de recursos, y eso se vuelve un ciclo de muerte para el hospital y para la institución, de deterioro. Cada vez factura menos, cada vez recibe menos. La intervención que hizo la Superintendencia de Salud, de alguna manera, y que puso una medida preventiva 3 días antes de nosotros recibirlo, un 28 de diciembre, hizo de que el revisor fiscal saliera y hubiese un interventor por parte de la Superintendencia de Salud adentro mirando cómo funcionaba y poniéndole unos indicadores muy complejos. Logramos en esos 2 meses y medio recuperar la confianza, recuperar muchos de los clientes, volver a motivar, sobre todo fue de motivación al personal administrativo y asistencial de que sí se podía. Y eso nos permitió poder soportar un mamonazo tan difícil, perdónenme la expresión, como lo fue la pandemia, que llega 3 meses después y coge a un Hospital San Jorge saliendo de un cuidado intensivo. Perdóneme, si no se hubiera hecho eso, se muere. Había sido una crisis mucho más profunda lo de la pandemia. Total, Luis, porque el Hospital San Jorge tiene alrededor de 400 camas. Sí, señor. Y nosotros logramos subir en el Hospital San Jorge en UCI, llegamos a tener entre 70 y 80, 90 unidades de cuidado intensivo. Uf. Imagínense. Desaparezca 400 camas hospitalarias, atenciones y 80 unidades de cuidado intensivo. ¿Cuántas UCI tenían antes de la pandemia en el 90 hospital? En el hospital. Antes de la pandemia. Tenían alrededor de las 40. 40 las doblamos. Y subieron a 90. A 90. Y el departamento tenía 92, 93 unidades de cuidado intensivo y subimos a 250. A 200. Pero estuvimos en 250 ocupadas. Quite las 80 del San Jorge. Lo recordamos perfectamente. Si quitas las 80 del San Jorge, si no hubiera existido San Jorge, si lo hubiéramos dejado acabar, pues eran 80 personas que hubieran fallecido día. Bueno, médico, yo creo que el diagnóstico de lo que estaba ocurriendo con ese vendaval de corrupción, lo quiero enfocar en dos frentes. El primero de ellos, ¿por qué esta sociedad nuestra se volvió tan ajena, tan indiferente, tan insolidaria, con un problema tan crítico, tan grave, tan doloroso como el del Hospital San Jorge, que parecería que no les importara, porque es que lo que usted está contando lo decíamos los periodistas todos los días o por lo menos 2 o 3 veces a la semana. Había una voz de alerta, una voz de escándalo sobre lo que estaba ocurriendo en el Hospital San Jorge, no solamente con los problemas de salud, con las mafias que había dentro del hospital en materia de contratos de lavandería, de contratos de... Por acá tengo apuntado unos datos de esos, de lavandería, de farmacia. Total. De farmacia.
de cocina, de los puestos. Yo hice una vez una columna, está escrita, donde una señora se quejaba porque no le dejaban entrar una botella de agua porque la tenía que comprar adentro. Una manzana para llevarle a un paciente que la tenía que comprar adentro del hospital, ¿cierto? Y adentro una manzana valía 1.200 pesos. Afuera una manzana valía en esa época, pues hace 4 años, 5 años, valía 300, 400 pesos. O sea, 3 veces más el valor de una manzana, un comestible indispensable para un paciente. ¿Cuánto hemos avanzado? Es la segunda pregunta. O sea, la primera, el primer planteamiento que quiero hacerle es ¿por qué somos o nos hemos vuelto tan indiferentes con temas, para no hablar sino del tema de la salud? Luis, eso es una muy buena pregunta y yo tengo mi perspectiva y mi propio análisis. Yo lo que siento es que hemos perdido mucho valor cívico, desafortunadamente. Sin duda. Siento que muchos piensan que están de paso y que van a durar muy poco en los espacios y no están pensando a futuro, no están pensando en cuál es el daño colateral que sufren las instituciones si no existen. Es decir, yo trabajo en una institución, me aprovecho de la institución, pero no pienso en esa institución cómo le puede servir después, a él y a toda una sociedad. Lo segundo es que estamos en la ley de hay caos, arma un caos y reinarás. La salud ha venido en caos y ha venido en dificultades, no nos pagan, no hay plata. Y en medio de eso, no hay plata, la gente me pregunta, no hay plata, pero ¿por qué tanto negocio en salud? Pescan en río revuelto. Exacto, es una pesca en río revuelto. Sí. Hay un desorden administrativo, hay un desorden de recursos y en medio del desorden pues reinan la corrupción. Bien. Así es. La palabra corrupción lo dice todo. Así es. Dejémoslo ahí porque la gente comprende el resto. Pero ¿cuánto hemos evolucionado? ¿Cuánto hemos mejorado? ¿O la situación de este orden de corrupción y de desorden está vigente todavía en el hospital? Hemos mejorado en un 50%, Luis. Si teníamos nosotros analizados 30 problemas puntuales, más o menos fueron los que el vigía cívico nos mostró a nosotros, sí, más señor. Los que encontramos de la Contraloría sí, y los entes de control. Se lograron resolver 20 y algo, pero surgen unos nuevos. La pandemia nos sacó del San Jorge y nos mandó a las calles y a las demás clínicas y eso nos alejó un poco del objetivo que teníamos. Es decir, logramos mucho en muy poco tiempo, pero nos vino un distractor grandísimo. Tuvieron que cambiar de enfoque. Nos tuvimos que cambiar de enfoque, que fue la pandemia. Sí. Volvimos y nos concentramos cuando pasó la pandemia, esos primeros 2, 3 picos, y vino la liquidación de Comeva y Medimás. Sí. Y entonces nos volvimos a centrar en temas financieros y ahora estamos volviendo a retomar. Y yo creo que la administración departamental está nuevamente retomando los problemas del San Jorge. Evidentemente es un San Jorge totalmente diferente, pero es como si le hubieran atropellado 2 tractomulas después de que lo hubiéramos recuperado el cuidado intensivo. Tras de cotudos con papera, como decía el cuento de los viejitos. Vea, doctor Javier Darío Marulanda. Vamos a rematar este segmento del programa Enfoques con un tema que a usted le interesa porque sabemos que usted está en el plan de ser candidato a la gobernación de Risaralda. Retornando al tema de la crisis y de la corruptela en el Hospital San Jorge, la gente, usted sabe lo que la gente dice, que ese es un problema de los políticos, que los políticos se tomaron el hospital, aparte pues del tema de la lucha por las conveniencias de nuestros empresarios, la parte del tema de la insolidaridad, de la indiferencia y cosas de esas como las que hemos venido analizando. Pero realmente la gente lo que cree es que son los corruptos los que son los políticos corruptos los que no todos los políticos, por eso digo los políticos corruptos, y es lo que piensa la gente y lo que la gente dice en las calles, que se están robando el Hospital San Jorge o se lo han robado siempre. Luis, no solamente el tema de los políticos, hay personas que sin ser políticas hacen negocios en salud. Y hay empresarios de negocios de salud enmascarados detrás de políticos y no políticos también. Hay muchos negocios que hemos desbaratado y hemos encontrado en corrupción que no tienen que ver directamente con políticos, que tienen que ver con personas que tienen un bajo perfil. Sí. Y ni siquiera aparecen en la esfera pública ni en la esfera política y hacen negocios en salud. Entonces esto no es solamente un tema de políticos, es un tema de un montón de personas que han aprovechado el desorden administrativo, ¿sí? De alguna manera, no sé si llamarlo así o no, la anarquía a veces, de no tener un control adecuado y poder
aprovechasen de las instituciones. Es como muy el vulnerable el San Jorge. hospital. Totalmente, ha sido muy vulnerable y en eso hemos trabajado. Le voy a dar 2 datos. Uno, a la Junta del San Jorge incluimos la clase empresarial. Ya hace parte, por ejemplo, el doctor Echeverry como gerente del comité de cafeteros. Él fue banquero, financiero, y entonces ha estado dentro de esa junta. Jorge Humberto Echeverry. Jorge Humberto Echeverry. Entramos a la Junta del San Jorge también un delegado del componente científico, que es el doctor Víctor Manuel Castaño, ortopedista, porque uno de los puntos más cruciales y más complejos era la compra de material, por ejemplo, de osteosíntesis para ortopedia. Ahí había un tema muy complejo y dijimos, venga, cojamos el toro por los cachos y coloquemos a administrar con nosotros a las personas que les duelen y que conocen. Eso ha sido parte de las decisiones que ha tomado esta administración. Esa es una muy buena decisión, porque si hay algún aire de indiferencia es porque no los llaman a participar. Entonces, venga usted acá parte de las decisiones. En la Virginia, por ejemplo, no me estás preguntando por la Virginia que también ha tenido problemas en la administración. Ya invitamos y hace parte de la junta directiva el director del ingenio. Entonces, el que los empresarios que saben de que debe haber equilibrio financiero, de que debe haber retorno, sabemos que las ESES y los hospitales públicos pues tienen una inversión social, pero tienen que sobrevivir y tienen que ser administrados como empresas y tienen que tener control sobre los gastos, y eso nos lo garantiza la academia y los empresarios, que les duele y que saben cómo las empresas tienen que sobrevivir. Eso es lo que hemos venido haciendo. Si a la gente le duele, en contrario sensu, la indolencia es lo peor que le puede ocurrir. La indolencia de los empresarios, la indolencia de los dirigentes, la indolencia de los políticos. Tienen que tener clara la situación de una institución que además es producto del espíritu cívico total, al 100% de los pereiranos, desde su fundación hasta nuestros días. Y si la gente no tiene una atención adecuada, una atención normal en servicios de salud gratuitos como el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, iremos de mal en peor. Vamos a finalizar en este momento esta sección del programa Enfoques 1A y regresamos con un nuevo programa para mañana con el doctor Javier Darío Marulanda, quien nos va a hablar además de otros temas importantes como el que les acabo de anunciar, el hospital de alta complejidad, que se va a iniciar su construcción en breve en el sector de Cerritos, y también nos va a hablar de política, que yo sé que la gente quiere saber para dónde es que va o cuál es el proyecto del doctor Javier Darío Marulanda en su aspiración de ser gobernador del departamento de Risaralda. En un momento entonces vamos a grabar el programa para mañana.